Esta no es la primera ni seguramente sea la última vez que hablamos sobre el tema de configuraciones gráficas y cómo pueden mejorar o empeorar nuestro rendimiento en función de nuestro hardware. Así que hace un par de días me dejaron bastante en claro que querían ver otro video sobre este tema y precisamente aquí está. En este vamos a hablar acerca de cómo funciona la mayoría de ajustes gráficos presentes en videojuegos para PC, sean competitivos o AAA, además de aprender a qué componente en concreto se exige más cuando los ponemos en presets de alto o ultra. Esto para que tengan una referencia de cómo pueden llegar a configurar ustedes mismos sus videojuegos de ahora en adelante, haciendo énfasis en el rendimiento o la calidad gráfica. Primero que nada, lo principal para configurar un videojuego siempre debería de ser el de tener activado y configurado el MSI Afterburner. Esto para ver los usos de componentes y lógicamente el rendimiento en FPS. Si es que no saben cómo hacerlo, les dejo una tarjeta arriba a la derecha para que vean un video en el canal en el que se explica cómo pueden configurarlo completamente. A partir de este momento hablaremos en líneas generales sobre los ajustes gráficos que suelen aparecer en opciones de la mayoría de videojuegos actualmente. Y luego un poco más adelante voy a mostrarles en directo cómo configuro yo mis juegos. Así que para dar un poco de contexto, resolución o resolución 3D. Se podría definir como la cantidad de píxeles totales que va a tener que renderizar nuestra gráfica por cada cuadro que se muestre en pantalla. Y claro, que mientras más resolución pongamos en el videojuego, más uso de la GPU tendremos. Distancia de dibujado / partículas. Estas son opciones que se ven bastante en géneros como el Battle Royale y juegos de mundo abiertos. Contrario a la resolución, estas suelen consumir muchísimo CPU, aunque ciertamente te otorgan ventaja competitiva. En el caso de las partículas, pues solamente hace que los videojuegos se vean más bonitos. Sincronización vertical. También se conoce como V-Sync y lo único que hace es sincronizar los FPS con la tasa máxima de refresco de nuestro monitor. Esto para evitar los rompimientos en pantalla que también se conocen como tearing, aunque esta opción puede llegar a añadir algo de input lag a tu gameplay, con lo cual no lo recomiendo en juegos competitivos, y mucho menos si siempre tienes más FPS que hercios en tu monitor. Suavizado o anti-aliasing. Consume únicamente GPU y como su nombre lo dice, evita el aliasing, que no es otra cosa que esos dientes de sierra que se generan en los bordes de elementos o de personajes en pantalla. Algo que como dato curioso desaparece casi al 100% en resoluciones altas como el 4K, por ejemplo. Texturas y filtro anisotrópico. Estas se cargan siempre a la VRAM o a la memoria de la gráfica, o sea que mientras de mayor resolución sean, más memoria vas a necesitar en tu GPU. Por eso es que de hecho vemos tanta VRAM en gráficas de gama alta actuales, ya que están hechas para altas resoluciones y por ende texturas más definidas. El anisotrópico, por otra parte, es básicamente qué tan definido se ven las texturas, sobre todo cuando estás a una mayor distancia. Renderizado multinúcleo. Esta es una opción que se ve más que nada en juegos competitivos como Valorant, CSGO, Fortnite y muchísimos otros que también lo tienen. Sirve nada más para tratar de generar más FPS sacando provecho a los procesadores que cuentan con muchos núcleos e hilos, ya que recuerden que más allá de una buena gráfica, para poder generar muchísimos FPS en videojuegos de este estilo se requiere de un buen CPU que esté capacitado para mandar suficientes instrucciones a la GPU para poder generar dichos cuadros. Por último, un montón de opciones: sombras, shaders, iluminación, postprocesado e incluso la oclusión ambiental. Y sí, sé que son muchas opciones las que metí en este apartado, pero es porque casi todas van de la mano, ya que se encargan de la iluminación y efectos, algo que siempre recae en la capacidad de procesamiento de la GPU. En el caso de las sombras, por ejemplo, dependiendo de qué tan dinámicas sean, a veces pueden llegar a consumir una buena cantidad de VRAM. Por otra parte, opciones como la oclusión ambiental puede afectar muchísimo a los FPS y eso que solo añade sombras pequeñas a contornos. La iluminación, shaders y postprocesado, bueno, son prácticamente lo mismo. Opciones que si tu tarjeta gráfica está a 100% de uso y necesitas algunos frames, definitivamente deberías de pensar en bajar. Ahora lo que quiero hacer es mostrar un par de ejemplos de cómo configuro yo mis videojuegos. Para esto quiero mostrarles un cuello de botella de procesador que tengo en Valorant ahorita mismo para que entiendan por qué a veces, aunque uno baje todos los ajustes gráficos, no aumentan los FPS, y luego una configuración para tratar de sacar algunos frames sin perder prácticamente nada de calidad gráfica en un videojuego como Apex, juego que ciertamente es uno de los Battle Royale más demandantes y exige bastante en cuanto a calidad gráfica. Una vez dentro de Valorant, lo primero que hice fue poner todos los gráficos a tope. Básicamente cualquier ajuste gráfico que se pueda poner en alto o ultra, así lo puse. Por supuesto anti-aliasing, lo único que no coloqué fue la sincronización vertical, por obvios motivos, y como se pueden dar cuenta tenemos un averaje de frames que ronda casi siempre los 120, 130, 140 FPS más o menos, solo que si nos fijamos en el uso de recursos, pues se puede llegar a notar que no se está usando todo el procesador
y al mismo tiempo tampoco se está usando toda la gráfica, y de hecho se usa bastante poco de ella. Bajo una situación normal de cuello de botella, lo que haríamos es simplemente quitar calidad gráfica o por ejemplo bajar la resolución para obtener un mejor rendimiento, y eso fue básicamente lo que hice. Desactivé toda posible opción gráfica que exista dentro de los settings, lo único que hice fue dejar la sincronización vertical desactivada y en 1080p el videojuego. Los resultados en este caso fueron más de lo mismo. Un uso de la GPU aún más bajo, un uso de la CPU ligeramente superior, pero una tasa de frames prácticamente igual a la que tenía anteriormente. Solo que en este caso pues con una peor calidad gráfica. Aunque Valorant al no ser un juego demasiado demandante, pues tampoco es que se note tantísimo la diferencia. Lo que pasó en este caso con Valorant es que mi GPU es muy potente para este juego, o al menos eso piensa la optimización del juego. Por eso es que vemos que va prácticamente igual tanto en Ultra como en Low. Así que aunque mi CPU no siempre esté al 100% y de hecho esté bastante lejos de estar en un porcentaje de uso tan alto, tampoco es lo suficientemente rápido como para poder mandar más instrucciones a mi GPU en este juego en concreto. Así que la única solución en este caso sería la de cambiar mi Ryzen 5 1600 por otro procesador que sea bastante más potente. Vale, ahora mismo estamos en Apex Legends. Lo importante aquí es que se fijen en el porcentaje de uso de los componentes. El primero de ellos, el uso de la GPU, que está al 100%. El uso de la memoria VRAM o la memoria RAM de la gráfica, que es esto de aquí, 3600, que aunque mi gráfica tenga 4 GB, pues bueno, se está usando prácticamente a tope y eso puede llegar a ocasionar algunos bajones o pérdidas de FPS. La siguiente estadística, el uso del CPU, que está al 25-30% aproximadamente. La memoria RAM no la voy a tocar demasiado porque tengo 16 GB y solo se están usando 7/8. Y por último los FPS, acompañado de esto de aquí, que es el averaje de FPS, o sea, un promedio entre los FPS más altos y los más bajos. La configuración gráfica de momento está en predeterminados, que los voy a volver a restablecer para que los vean. De hecho, tiene la sincronización vertical activada en el triple buffer. En este caso, limitaría mis FPS a 165 porque mi monitor es de 165 Hz. Pero como ven en la parte de la derecha, también sale una pequeña leyenda en la que te especifican en este caso para qué sirve cada ajuste gráfico, a qué componente impacta y qué influye dentro del videojuego. Así que aunque sea sincronización vertical y yo no vaya a limitar mis FPS porque no voy a llegar nunca a 165, la voy a desactivar porque es lo primero que recomendaría desactivar en un juego competitivo. De momento, con todo puesto en Ultra o todo puesto en alto, mejor dicho, pues bueno, en este caso tenemos una media de FPS que ronda los 78, según vemos en el medidor de FPS o el averaje de FPS. ¿Vale? Parece que todo bien. La gráfica se usa al 100%, el CPU parece que se usa en torno al 30%, no tengo problemas de memoria RAM, pero la memoria VRAM de la gráfica me parece que puede llegar a estar ocasionando un poquito de cuello de botella a la capacidad de la gráfica y por eso se ven esos bajones de FPS. Así que bajar las texturas un poco quizá podría llegar a ser una buena solución a esos bajones de frames. Pero para conseguir frames, porque yo no quiero jugar en este caso, y no sé si ustedes, a 60, 70, 80 FPS, pudiendo jugar quizá a más de 100, lo que recomendaría en este caso es evidentemente ver cuáles son los ajustes gráficos que más impactan al uso de la GPU para tratar de sacar algo de frames. ¿Cómo se hace esto? Sencillo, nos vamos a ajustes y recordamos la información que les acabo de dar ahorita mismo y de hecho usé Apex precisamente para esto, porque si te paras en cada ajuste gráfico te dice qué recursos del sistema va a consumir y en qué va a afectar visualmente hablando. Si me voy directamente al tema del anti-aliasing y lo desactivo, a ver si suben los frames. Y sí, efectivamente, subieron prácticamente hasta 91, 92. No el averaje, los FPS en tiempo real, evidentemente. Si limpio ahora el averaje, se supone que el averaje ahora es un poco más alto. Si son listos, seguramente hayan entendido la mecánica de lo que quiero explicarles. Simplemente necesitan tener las estadísticas abiertas y ver cuáles son los ajustes gráficos que según ustedes hacen que el juego no se vea tan mal, pero que al mismo tiempo te hagan ganar algo de frames. En mi caso, el anti-aliasing es algo que me gusta dejar activado. Para el tema de la VRAM, que se estaba usando bastante, lo que yo he visto al menos en este videojuego es que entre muy bajo o bajo, pues funciona bastante bien y baja el consumo de la memoria VRAM. De hecho, ahí está dropeando bastante. 2000, 2186, más o menos. El tema de anisotrópico, por ejemplo, siempre que esté por encima de bineal o trilineal, pues
a mí me parece que se ve perfecto, tanto en X2, X4, X8, X16. Para competitivo y no perder tantos frames, entre X8 y X16 diría yo. La oclusión ambiental en este caso, evidentemente es un ajuste que puede llegar a ganar muchísimos frames si lo llegas a desactivar. Por ejemplo, ahora mismo una media de entre 80, 87 frames, 80, 85, 86. Si me voy directamente a la calidad de la oclusión ambiental y le doy a no, por ejemplo, no se pierde prácticamente nada en lo visual, pero subimos prácticamente por encima de los 100 FPS, con lo cual es una ganancia bastante grande y el uso de la gráfica se mantiene bastante bien, rondando el 100%, que se supone que la gráfica está hecha para eso, para sacarse al 100% de rendimiento. Algunos ajustes gráficos como estos que están por aquí abajo, las marcas de impactos, el detalle de efectos y los ragdolls, son cosas que realmente consumen CPU, y de hecho el mismo Apex te lo deja bastante claro. Estos dos de aquí consumen CPU, así que en mi caso no tengo ningún tipo de problema. Si su CPU no es demasiado potente, son opciones que definitivamente quieren tener en bajo, y sobre todo si su gráfica no se está pudiendo usar al 100%. Y el tema de detalles de efectos sería una combinación entre partículas y efectos visuales. Por eso dice que consume tanto CPU como GPU, entonces en este caso esto en medio podría ayudar. Esto de aquí que también consume GPU, que es el detalle de los modelos, básicamente detalles en personajes, armas, etc. También puede llegar a aumentar el rendimiento. La luz volumétrica y las sombras dinámicas posiblemente también aumenten el rendimiento. Seguramente no hagan demasiado en cuanto a lo visual y también son opciones que se pueden desactivar. Incluso el detalle de sombras, que en este caso dice que consume tanto CPU como GPU, no sé, no lo tengo demasiado claro. Seguramente en una configuración de alto o bajo tampoco afecte tanto la calidad visual, y yo diría que si ponemos los ajustes más o menos así, se aumentan los frames, sí, efectivamente. Por ejemplo, ahora rondamos los 100 y poco de frames. En este caso, en Apex, al ser un videojuego muchísimo más demandante a nivel gráfico, pues con todo a tope la gráfica se exprime perfectamente. Así que ajustando algunos parámetros y settings, pues se puede llegar a conseguir un rendimiento general bastante más estable y por supuesto más FPS. Pero como siempre, déjenme saber su opinión debajo en comentarios. ¿Les funcionó esta guía para configurar sus juegos? Porque la verdad yo espero que sí. Dar las gracias a todos los suscriptores que han decidido hacerse miembros del canal y apoyar de forma directa y monetaria la creación de contenido del mismo. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Recuerdo que pueden dejarme me gusta, suscribirse, activar la campanita, compartir el contenido con sus amigos para ayudar al crecimiento del canal, y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye bye.